va a presentar a la doctora Mónica Teodoro. Es una destacada médica cirujana chilena, especialista en obstetricia y ginecología y subespecialista en medicina materno-fetal. La doctora cursó su estudio de medicina en la Universidad de Concepción, y tuvo su beca en ginecología obstetricia y su especialidad en medicina materno-fetal en la Universidad Católica. Eh, y es actualmente la jefa de la unidad de materno-fetal de la Universidad Católica. Así que participa en diferentes programas también de docencia, eh, tales como el curso de medicina obstétrica crítica y también cursos de emergencias obstétricas en la Universidad Católica. Así que ella nos va a comentar acerca de resultados y experiencias, tanto nacionales como internacionales, respecto a las técnicas de exit y simil exit en recién nacido. Adelante, doctora. Muchas gracias por su participación. Muchas gracias. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación y por la presentación. Es un gusto estar aquí en el lado claro de la fuerza, como siempre me dicen nuestros amigos neonatólogos. Eh, Voy a compartirles la presentación, que es entonces sobre los resultados y también, obviamente, en modo general, del ex utero intrapartum treatment, que es el EXIT. Entonces, primero partamos imaginando un pabellón. A esto le agregamos un equipo de medicina materno-fetal, ahí por lo menos mínimo dos ginecólogos obstetras materno-fetal y en general cuatro con nuestra arsenalera. Le sumamos el equipo de anestesia, que generalmente son dos o incluso tres. Sumamos también a el equipo de nuestras técnicos de pabellón y arsenaleras. Acá agregamos a los neonatólogos, que obviamente vienen con todos sus insumos y con su cuna radiante y con todo lo necesario para reanimar al recién nacido. Agregamos también un ecógrafo que es necesario para guiar el procedimiento. Agregamos un equipo de cirujanos infantiles, que acá la IA los favoreció bastante. Y agregamos también básicamente un equipo de otorrinos. Y obviamente las que tienen que estar presentes y coordinando todo son nuestras enfermeras de pabellón, que en realidad con tanta gente acá adentro, lo más probable es que no estén con esta misma sonrisa. Esta es la situación que vivimos entonces cuando realizamos un exit y eso es todo lo que hay que coordinar y planificar para luego ejecutar. Nuestra hoja de ruta va a incluir una introducción, vamos a revisar a modo general en qué consiste un exit, las indicaciones, cómo se realiza la planificación, posteriormente los resultados que tenemos a nivel internacional, a nivel nacional y específicamente en nuestra experiencia con las complicaciones tanto neonatales, fetales y maternas y finalmente las conclusiones. El EXIT es un procedimiento complejo y meticulosamente coordinado que se realiza frente a una sospecha de obstrucción de la vía aérea fetal. A grosso modo, entonces, una cesárea modificada que se realiza en etapas y en la que el feto es extraído de forma parcial desde la cavidad uterina para asegurar la vía aérea o un acceso vascular mientras se mantiene el intercambio gaseoso respiratorio a través de la circulación placentaria. Requiere un equipo interdisciplinario que incluye especialistas, los anestesiólogos, neonatología, otorrinolaringología, cirugía pediátrica, especialistas en medicina materno-fetal y, dependiendo del caso, otras subespecialidades. El EXIT fue desarrollado inicialmente en sus orígenes en la década de los 90 y esto fue para permitir la reversión de fetos con hernia diafragmática congénita que habían sido sometidos a oclusión traqueal en el periodo intrauterino. Esto por el equipo de cirugía fetal de la Universidad de California, liderado por el doctor Harrison. Y la primera publicación de esto es del año 97, en que, como ven, principalmente son
estos casos en que había que revertir la oclusión traqueal, pero también se empezaron entonces a integrar a estas indicaciones fetos que tenían tumores a nivel de su orofaringe o de cuello. El mismo año ya empezaron a realizarse mayores publicaciones, también con la principal indicación de EXIT, que son los tumores cervicales. Y a lo largo del tiempo empezaron a sumarse muchas otras indicaciones, como por ejemplo caos, y empezaron a publicarse los casos realizados de EXIT en estas patologías específicas. Se han realizado en un sinnúmero de malformaciones, como también fístulas arteriovenosas pulmonares, también en hidrotórax severo, en el manejo en general de lesiones o malformaciones fetales pulmonares, específicamente tumores también mediastínicos o lesiones mediastínicas, hasta por ejemplo, su utilización y su procedimiento asociado en fetos con artogriposis congénita. Así que las indicaciones han ido aumentando y las publicaciones a través del tiempo y es aplicable entonces en muchas situaciones diferentes de condiciones fetales. Las indicaciones actuales podemos agruparlas en principalmente los tumores del cuello fetal, teratomas, hemangioma, linfangioma, bocio, que pueden provocar obstrucción entonces extrínseca de la vía aérea. También malformaciones pulmonares, como malformaciones congénitas de la vía aérea, secuestro pulmonar. En caso de tumores mediastínicos, también aquí están los teratomas, linfangiomas o cualquier otra lesión que vaya a comprimir o desplazar la vía aérea y estructuras torácicas. También, como habíamos ya nombrado, caos. En casos de, en este momento ya no se realizan esos clips para traqueales en la hernia diafragmática, sino que la terapia intrauterina consiste en el balón endotraqueal y entonces en caso de que no se logre una extracción vía fetoscópica o una punción, se debe requerir un exit para el momento del parto, entonces, para realizar la extracción, y esa es otra de nuestras indicaciones. También está de exit a ECMO. Y también como indicación está el exit para separación de gemelos pavos. ¿Cómo se realiza? Bajo anestesia general, así se favorece la relajación uterina y se mantiene una perfusión uteroplacentaria óptima. El feto se extrae entonces, acá como se ve en la foto, parcialmente del útero para exponer su cabeza, el cuello, en el que muchas veces está el tumor, y la parte superior del tórax, con una de las extremidades superiores también afuera. Aquí se puede realizar también, sirve para la monitorización fetal con oximetría de pulso. La parte inferior del cuerpo permanece intrauterino y conectado al cordón umbilical y a través de él a la placenta. Esto permite mantener el volumen uterino y evita que se produzca entonces la retracción y el desprendimiento placentario. La vía aérea se logra asegurar generalmente en la mayoría de los casos mediante la laringoscopía directa y una intubación guiada. Y en etapas entonces que posteriores se incluye la traqueostomía, la broncoscopía o ya la resección parcial del tumor. Una vez que la vía aérea ya está asegurada, se realiza la ligadura del cordón. Durante todo el procedimiento se realiza la monitorización fetal, que puede ser mediante ecografía y o oximetría de pulso. ¿Cómo es el paso a paso en la organización y la planificación del éxito? Primero que nada, lo que se realiza entonces es el diagnóstico ecográfico, en el que se debe caracterizar la malformación completamente, se debe realizar una evaluación integral de la anatomía fetal. Esto incluye evaluaciones específicas como ecocardiografía fetal y neurosonografía fetal. Se tiene que evaluar también el compromiso de la vía aérea y el compromiso de compresión que produce el tumor. Esto se puede ver evaluando deglución, evaluando la presencia de la burbuja gástrica. Obviamente tenemos que realizar evaluaciones generales que también nos sirven para la planificación,
como la estimación de peso fetal, la presentación y posición fetal, la ubicación de la placenta y la cantidad de líquido amniótico. Complementamos generalmente la evaluación prenatal con el diagnóstico por resonancia magnética, que nos permite muchas veces una mejor caracterización del tipo de lesión, el tamaño, el desplazamiento y compresión de estructuras. También permite evaluar la anatomía completa, específicamente del sistema nervioso central, y la anatomía específica y tiene que ser dirigida de la vía aérea. Otros diagnósticos entonces que tenemos que realizar, y esto depende mucho de cada caso, de los antecedentes, las malformaciones presentes, otras malformaciones asociadas y otros hallazgos también como marcadores para incluir ciertos exámenes específicos para el diagnóstico genético que sean aparte del cariograma. La planificación se realiza en equipo interdisciplinario, que se realiza mediante reuniones, se tiene que realizar la información y consentimiento de la paciente, comunicación siempre en tiempo real de los equipos, y en ciertos casos, sobre todo los que son más complejos, se debe realizar simulación, que incluye también esta planificación, las redacciones de los protocolos, de los algoritmos, la definición de los tiempos que se van a esperar para cada una de las etapas de este exit. Se deben definir los equipos humanos médicos, el instrumental que sea necesario, los medicamentos necesarios que estén en pabellón y también los insumos, la disposición también en pabellón con tantas personas que se encuentran participando, y considerar siempre entonces ecógrafo y torre de laparoscopía, que ocupan un espacio también importante. Esto debe quedar registrado de forma escrita, y es así por lo menos como lo hacemos nosotros. Redactamos un protocolo con toda esta información y el protocolo queda en la ficha y se comparte con los diferentes participantes. Tiene que tener toda la evaluación entonces materna y fetal. Tiene que también agregarse quiénes van a ser los especialistas, y esto puede ir cambiando dependiendo del momento en que estén asignados cada uno de los turnos. Tiene que quedar registrada la forma de contactar a cada uno de los profesionales que van a participar en cada uno de los procedimientos. Tiene que estar entonces también registrado todos los medicamentos que vamos a necesitar en el momento, y también todos los insumos que necesitamos para cada uno de las partes de este procedimiento, de la anestesia materna y del manejo de la vía aérea fetal. También tiene que quedar registrado entonces la disposición en el pabellón. Esto puede parecer bastante básico, pero en realidad cuando hay tanta gente participando y que tienen que realizar procedimientos que deben ser bastante rápidos y expeditos, es importante tener esta disposición del pabellón y en los diferentes tiempos, como es en el tiempo de la cesárea inicial y cómo van a cambiar las disposiciones entonces, por ejemplo, en un primer momento del manejo de la vía aérea, dependiendo de a qué equipo le corresponda participar en este primer tiempo. Se deben realizar y planificar también entonces los algoritmos según el diagnóstico de la paciente. Tenemos nosotros planificados algoritmos en las patologías más comunes. Este, por ejemplo, es el que utilizamos en la obstrucción externa de la vía aérea, en que se intenta, primero que nada, una intubación directa por el equipo de neonatología, con tiempos adecuados también a cada paciente y a la dificultad que se espere en la intubación. Si esto fracasa, se procede a la broncoscopía rígida por el equipo de otorrinolaringología. Posteriormente, el equipo de broncopulmonar infantil es el que tiene que participar con una broncoscopía flexible, y si esto fracasa, se procede a la traqueostomía por parte del equipo de pediatría, de cirugía pediátrica. En casos, por ejemplo, de una oclusión endoluminal, aquí obviamente no se intenta una intubación directa, sino que es el equipo de otorrinolaringología que realiza mediante vía
laringoscópica una extracción de balón y después de eso se puede realizar entonces de la extracción del balón se puede realizar la intubación directa por el equipo de neonatología. Si es que fracasa el equipo de otorrino, se sigue la misma ruta que en las compresiones externas, el broncopulmonar infantil y posteriormente la opción de una traqueostomía. Y si todo esto fracasa, tiene que estar planificada realización de un exit a ECMO también. Esta es nuestro algoritmo de planificación en los casos, por ejemplo, de epignatus, en que al nacimiento lo primero que hay que evaluar es si hay una opción de resección. En esto participan otros equipos como el equipo de cirugía de cabeza y cuello. Si se logra la resección del tumor, el equipo de neonatología puede realizar ya una laringoscopía directa y la intubación. Eh, si es que esto fracasa, se sigue la misma ruta entonces que en los otros casos. Si es que no se puede realizar la resección tumoral, entonces se va directamente a la traqueostomía por el equipo de cirugía infantil. Después de la traqueostomía, intentamos siempre realizar una intubación retrógrada, instalar el tubo endotraqueal y muchas veces también eso se puede lograr y obviamente tiene un mejor pronóstico para el recién nacido. Durante la ejecución se tiene que realizar la identificación de los equipos en pabellón, hay una pausa de seguridad específica de exit con los diferentes pasos, tiene que haber un líder que es el encargado de los tiempos y tienen que estar también organizados los equipos en espera que muchas veces están fuera de pabellón y atentos a si tienen que ingresar a participar o no. ¿Cuáles son los diferentes roles? Del equipo de medicina materno-fetal realiza el diagnóstico y lidera el equipo, la coordinación de reuniones, procedimientos, redacción del protocolo y la cesárea. El equipo de radiología contribuye mucho al diagnóstico de la malformación y también a la condición de la vía aérea. El equipo de anestesiología programa la técnica anestésica, realiza la anestesia materna, programa tocolisis, la anestesia fetal y realiza todo con respecto a la prevención y manejo de hemorragia materna y es el contacto con el banco de sangre. El equipo de otorrinolaringología realiza broncoscopía rígida y extracción de balón endotraqueal en esos casos. El equipo de cirugía pediátrica es el encargado de realizar traqueostomía en caso necesario y también contribuir a la resección del tumor. Y obviamente el equipo de neonatología participa en la intubación mediante laringoscopía directa o también por videolaringoscopía, participa en casos necesarios que a veces se requiere de la transfusión fetal durante el procedimiento y obviamente todo lo que corresponde al manejo postnatal. Otras especialidades que se requieren a veces son la cirugía cabeza-cuello, broncoinfantil, cardiocirugía pediátrica y también nosotros requerimos y siempre avisamos a oncología ginecológica por los riesgos maternos asociados que incluyen la hemorragia y que puede llegar a una histerectomía obstétrica. Y todos los otros equipos humanos que incluyen a las enfermeras, matronas, a todo el equipo de pabellón, a la psicóloga perinatal, al banco de sangre y los equipos de UCI e intermedio. Post-exit de realizarse siempre una reunión post-procedimiento con retroalimentación, evaluando problemas y soluciones, realizando modificaciones de protocolo acordes a lo que se haya producido durante el procedimiento, se debe reforzar lo bueno y siempre seguimos entonces con actualizaciones de estados materno y neonatal por los distintos equipos. ¿Qué sabemos entonces de los resultados de éxito? En general, y como les mostré al principio, los reportes que tenemos son de series de casos, no muy grandes, con diferentes diagnósticos, pero afortunadamente todos estos se agruparon en una revisión sistemática que fue publicada el año 2020, que muestra los resultados de 235 casos que fueron publicados entre el año 96 y el 2017. Así que gran parte de toda esta información la tenemos agrupada en estos resultados.
Primero que nada, sobre los tipos de tumores. Entre los tumores de cuello, principalmente el diagnóstico es el teratoma. La mitad de los tumores de cuello corresponden a teratomas y seguidos por el diagnóstico de malformaciones linfáticas. Y entre los tumores orales, también los más frecuentes son los teratomas y seguidos por el epignatus, que también es parte de este tipo de tumores. Sobre los resultados generales en la cirugía, la gran mayoría de los exits se realiza bajo anestesia general. Como comentaba, eso tiene bastantes beneficios, algunas contras también, pero en general se prefieren los beneficios en relación a, también puede ser un procedimiento que puede ser largo, y beneficios con respecto a la relajación uterina que nos aporta la anestesia general, pero también se puede realizar con anestesia epidural. La mayoría de los casos, y afortunadamente, porque este procedimiento en general debiera ser más de forma electiva y bien planificado que de emergencia, así que la mayoría de los casos, más o menos 2/3, son realizados de forma electiva. El acceso y asegurar la vía aérea se logra principalmente, en la mayoría de los casos, casi un 70%, mediante la intubación directa, y el resto, la gran mayoría también de los casos, mediante traqueostomía. Se realizan a veces, y es necesario, procedimientos extra durante el exit, y principalmente de los asociados está la descompresión en caso de tumores quísticos durante el procedimiento, y también la resección de tumores. Sobre también la edad gestacional al nacer, un promedio de 35 semanas de realización del procedimiento. La mayoría de estos recién nacidos entonces son prematuros. Pero en un rango entre 26 y 41 semanas se describe. Los tiempos son diversos y dependen de la patología de base, de lo que haya que realizar con respecto a la malformación o condición que esté determinando el exit. Es un promedio de 28 minutos que va desde 2 a 157 incluso minutos en exit. Y esto estamos hablando solo de exit, no de cirugías como el Similexit, que incluye cirugías ya mayores neonatales. Los, el peso va en promedio de 2,2 kilos, rango entre 1 kilo y 4,5 kilos. Sobre los resultados adversos fetales neonatales, se describe en toda esta serie un 83% de sobrevida. Aquí debemos saber que la mortalidad es alta. Y aparte entonces de la mortalidad, se describe un 12% de otras complicaciones fetales y neonatales. Aquí hay que considerar que un poquitito más de un 3% se produce una imposibilidad de realizar una intubación o traqueostomía, así que eso también se debe considerar. ¿Cuáles son las causas más frecuentes de muerte fetal y neonatal? Primero que nada, la insuficiencia cardiorrespiratoria, también la hipoplasia pulmonar, la falla en intubación o en la realización de la traqueostomía, shock hipovolémico, sepsis y el barotrauma. También se relaciona este procedimiento a complicaciones maternas importantes, y aunque no se describe muerte materna, se cuenta con un 5% de complicaciones maternas. Acá en toda esta serie se reportaron 22 eventos en 13 pacientes, principalmente el riesgo asociado el de hemorragia posparto, y eso tiene que estar directamente evaluado y ser prevenido para reaccionar rápidamente con los antecedentes previos de la madre, la ubicación de la placenta, el estado desde el punto de vista de que no tenga anemia la mamá,
y que tengan reservas de glóbulos rojos y productos para transfusión ya preparados y con donantes también. Eso entonces es lo descrito, la experiencia a nivel mundial. A nivel nacional, la experiencia chilena se ha limitado principalmente a reportes aislados de casos y muchos de ellos están más bien publicados como en las páginas de los hospitales, contando el procedimiento realizado, pero es difícil encontrar porque acá solamente 3 de estos están publicados en ciertas revistas y muchas veces están publicados más bien por el equipo de anestesiología, de otorrino, más que por nuestros equipos de materno-fetal y de neonatología. El primer reporte que hay en Chile de un exit y publicado en la revista chilena es de nuestro hospital, que es un caso de pignatos que era bastante severo. Después se publicó un caso de un embarazo que tenía la particularidad de ser gemelar, con uno de los gemelos que tenía un tumor cervical y que ese fue el primer caso reportado en un hospital público que fue en el regional de Valdivia. Hay un caso descrito en el año 2009 en el Sotero del Río del manejo para un feto con teratoma cervical. Posteriormente en el Hospital San Juan por un caso de linfangioma. En Concepción también se realizó uno ya el año 2019 de un tumor cervical fetal y en conjunto los hospitales Tisney y Calvo publicaron, o sea, publicaron, por lo menos está descrito en la página ahí del hospital sobre la realización de un exit que hicieron en conjunto de un tumor cervical fetal. Nosotros tenemos descritos y más que nada lo hemos presentado en nuestros congresos de obstetricia de la Sociedad Chilena de Obstetricia, pero eso tampoco está por el momento publicado. Llevamos una serie de 15 casos. ¿Cuál es la experiencia que tenemos nosotros? Estos 15 casos con edades gestacionales de realización del éxito e interrupción del embarazo entre las 29 y las 39 semanas, con duraciones de éxito que van entre 2 y entre 4, perdón, y 50 minutos incluso. Los diagnósticos fetales son principalmente malformaciones linfáticas. También hemos realizado 3 casos para extracción del balón endotraqueal. Tenemos 3 teratomas entre nuestras pacientes, 2 pacientes con epignatus, un caso de bocio fetal y otras malformaciones pulmonares tenemos 2 pacientes. Nuestros resultados, tenemos una tasa de éxito de 100% de los procedimientos, la edad gestacional, como les contaba, entre 29 y 39 semanas, un promedio que se asemeja a los resultados internacionales como de 35 semanas, con una tasa de prematurez de 60%, la duración va entre 4 y 50 minutos, con un promedio 14. Acá la mayoría de los procedimientos los hemos realizado de urgencia, pero siempre con un exit que ya ha estado planificado, ya se han definido los participantes, que ya ha tenido el protocolo escrito, pero que por alguna situación, rotura de membranas, inicio de trabajo de parto, es que hemos debido realizarlo de urgencia, y esto en un 60% de los casos, 70%. Sobre el manejo de la vía aérea, la gran mayoría y 2/3 de los pacientes se ha podido realizar una intubación directa, se ha requerido traqueostomía en 1/3 de las pacientes y de estas pacientes se ha logrado realizar la intubación retrógrada, entonces no han quedado con la traqueostomía 3 de estas 5 pacientes. Sobre la sobrevida posterior, esto tenemos que saber que va directamente dependiendo de la patología de base. Tenemos una sobrevida global de 60%, los epignatus un 0% de sobrevida, bueno, sabemos que son de muy mal pronóstico. En las malformaciones linfáticas, 1 de 4 ha fallecido, los teratomas tenemos un 100% de sobrevivencia
Y en las pacientes con hernia diafragmática congénita, que también aquí hay que recordar que las que han sido sometidas a terapia intrauterina son malformaciones, son hernias que son severas, y acá tenemos una sobrevida de 33%. Sobre las complicaciones maternas, se ha visto anemia que requirió transfusión en 2 de las 15 pacientes. Acá les voy a mostrar algunos de los casos. Les comentaba, caso número 1, este chiquitito que em, fue sometido a EXIT con diagnóstico de un epignatus que, como ustedes se fijan, era una condición bastante severa y que en realidad fue imposible de planificar una resección, y falleció. Nuestro tercer caso, un diagnóstico de una bobita con un teratoma, que es el caso que más tiempo estuvo en EXIT, 50 minutos, intentó intubación directa y no se logró. Posteriormente se debió realizar em, la traqueostomía, que fue exitosa, y Bastián, de chiquitito, es uno de los que superó su patología y es parte de nuestra sobrevida. Tenemos casos, lo más frecuente, como les contaba, del linfangioma, pero que muchas veces sí se logra la intubación directa. Eh, este, Acá podemos ver el procedimiento en que realizamos la extracción entonces de cabeza fetal y de la parte superior del cuerpo. Las extracciones pueden ser difíciles, sobre todo en pacientitos que tienen tumores cervicales de un gran volumen. Como ven, puede costar. Y entonces lo que hacemos es exponer la cabeza, se apoya para em, lograr una buena posición en que se intente la intubación, y acá va eh, la enfermera de la neo a poner el oxímetro de pulso entonces para realizar en todo momento la monitorización fetal. En este caso se realizó la intubación mediante videolaparoscopía. Acá vemos al doctor González, que estuvo participando en ese exit. Ahí depende de cada caso en que si se define realizar directamente, si se intenta con videoscopía, y se logra. Cuando ya se logra asegurar entonces la vía aérea, se fija el tubo y se realiza la extracción ya completa del recién nacido y ligadura de cordón. Este es nuestro segundo caso de epignatus, que realmente era un tumor bastante grande. Cuando nació pesaba más que el recién nacido. No tenía mayor compromiso externo de la cara, eso sí, era un tumor que se originaba en la parte interna de la mejilla izquierda, y luego salía, y lo que producía así de forma importante era una luxación de la articulación de la mandíbula, y se logró realizar una resección del tumor, pero en realidad patología de base aquí bastante severa y también
Max falleció. El- Hemos tenido diagnósticos entonces de casos de hernia diafragmática congénita con balón endotraqueal. En esos casos es el equipo de otorrino que realiza entonces la extracción endoscópica del balón. Ahí se intenta aspirar y se extrae el balón y posteriormente se puede realizar entonces la intubación directa por el equipo de neonatología. Ahí vemos eso blanco que se ve ahí, es el balón que es retirado entonces y luego se puede proceder a la intubación. Tuvimos un caso en pandemia y iniciando pandemia, y aquí es donde se puso a prueba toda nuestra capacidad de organización. Era una paciente que nos fue derivada y que llegó a nuestro hospital con 8 centímetros de dilatación. Y además es una paciente que estaba eh, con una infección por SARS-CoV-2, COVID. Eh, Hemos tenido también casos de malformación linfática, pero no específicamente tumores de cuello, sino que malformaciones, esto fue un hemangioma que se realizó, esta paciente además estaba en una presentación podálica y se tuvo que hacer una versión y posteriormente el exit y esta bobita con manejo farmacológico médico ha estado súper bien también. Nuestro último caso de un linfangioma en que se logró una intubación directa de forma exitosa. Entonces, el procedimiento EXIT es una intervención fetal compleja que requiere la coordinación entre muchos equipos de especialistas. Los diagnósticos prenatales de obstrucción de la vía aérea y de la necesidad de realizar este procedimiento van en aumento. Se asocia a riesgos importantes de complicaciones fetales, neonatales y también maternas. Tiene una muy alta tasa de prematurez y de cesáreas de urgencia, esto relacionado por un lado al procedimiento, pero relacionado principalmente con la patología de base. Los padres deben ser informados sobre los severos eventos adversos que pueden producirse. Hay que saber y reconocer que la intubación y la traqueostomía pueden fallar y que incluso, aunque el procedimiento sea exitoso, la mortalidad neonatal es alta y depende directamente de la malformación de base y su pronóstico en particular. Se requieren entonces protocolos específicos y coordinados en los centros de referencia donde se realice la terapia EXIT para optimizar el éxito de la intervención y la supervivencia neonatal. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora Teodor. Eh, la doctora Toso y el doctor Fabres tenían levantado la mano. Sí, oye, muchas gracias, Mónica, por la preciosa presentación y puesta al día de cómo está esta terapia. Bueno, como los casos son de acá, los que mostraste, uno recuerda cada caso con una emoción especial porque son tremenda organización. Pero yo quería hacer un comentario y luego, bueno, si se da tiempo para otras preguntas, pero por si les llama la atención a muchas personas que somos todos neonatólogos acá,
está un poco esto de que acá en la Universidad Católica hemos decidido que el liderazgo lo tome obstetricia, porque en el fondo uno como neonatólogo y que la importancia aquí es de obtener la vía aérea, como que nacería de que uno tuviera el liderazgo sobre eso y sobre la vía aérea. Bueno, resultó que cuando empezamos a organizarnos más con esto del exit, nos dimos cuenta que el equipo de neonatología, históricamente nosotros hemos intubado a todos los niños y nos jactamos de que lo sabemos intubar muy bien, pero por otro lado tenemos al equipo de anestesia, que ellos se consideran expertos en vía aérea difícil. Entonces se generaba un problema, y los otorrinos también, ellos son expertos en vía aérea, y los cirujanos son expertos en hacer traqueostomías de urgencia. Entonces nos vimos en esta situación que era muy difícil de definir quién era el líder. Entonces decidimos entre todos, por el bien del paciente, que el líder iba a ser el obstetra. Y los obstetras, como son los que llevan a la paciente y que están, son los que finalmente, bueno, hacen el diagnóstico prenatal, pero sobre todo tienen em, saben muy bien cuándo va a nacer el paciente, porque esa es su expertise, digamos, de definir cuándo va a nacer. Ahora nosotros acá tenemos la suerte de que podemos trabajar 24/7, no sin dificultad, o sea, igual eso genera una dificultad, pero tenemos los equipos como para formar equipos 24/7, por lo tanto, podemos darnos el lujo, entre comillas, de que los partos sean cuando tienen que ser y no solamente programados en cierto horario. Y eso también hace otro punto desde el punto de vista de organización que creo que ha sido fundamental. El equipo que dirige el Exit, que organiza el Exit, es un equipo estable, o sea, son siempre los mismos obstetras, son siempre los mismos neonatólogos, son siempre los mismos anestesiólogos. No, como estos 24/7, no necesariamente los que concurren al Exit son los que organizan, pero esto es muy importante que los que organizan sean siempre los mismos porque se van haciendo mejoras tanto con la preparación como luego con el feedback que se hace después de cada procedimiento, se van haciendo las mejoras con un equipo estable que es capaz de organizar y ese equipo es el que prepara a su gente que en caso que ocurra en horario inhábil le diga exactamente lo que tiene que hacer para ese procedimiento. Eso quería un poco acotar en cuanto a la forma de organización de esto que es vital. Creo que eso es lo más importante. Es que es organizarse, trabajar en conjunto, bajar el moño cuando hay que bajar el moño y eso. Y muchas gracias, Mónica. Doctor Fabres. Sí, muchas gracias. Me sumo también a las felicitaciones a Mónica y a todo el equipo que ha liderado esto acá en nuestro centro. Y es bueno que se puedan mostrar los resultados. Yo creo que ya se podría publicar algo de esto que tú mostraste. Y tenía un par de preguntas. Hay algo, unas en el chat ahí que lo de los gases de cordón en realidad aquí es distinto porque el cordón está, mientras el niño no se desconecta, no le tomamos gases porque el valor va a ser diferente, o sea, la importancia va a ser diferente ahí. Pero justamente en relación a eso tenía un par de preguntas que a lo mejor pueden ser importantes porque tampoco personalmente no me ha tocado que lo discutamos si, por ejemplo, alguno de estos pacientes estuviera en podálica porque como tú viste, tú mostraste muy bien aquí, la gracia es que se saca la cabeza y mientras el resto del cuerpo está dentro. Entonces, ¿qué pasaría si un paciente con estas malformaciones pudiera estar en podálica, si realmente no sería posible ahí hacer el éxito? ¿Que si sabes de alguna situación? Porque por lo menos los que yo me han tocado acá han sido todos niños que estaban encefálicas. Eso era una cosa. Lo otro, lo de la placenta, perdón, que anoté acá. La presentación pública, lo otro es la anestesia, que eso, porque también muchas veces nosotros estamos acostumbrados, por ejemplo, cuando recibimos a los niños de etnia fragmática, que se le coloca intranasal midazolam para después poder hacer una intubación más fácil, pero acá tú mencionaste esto siempre se hace con, o la mayoría de las veces, anestesia general, pero eso también implica que el niño va a estar más sedado, lo que en este caso nos ayuda también para poder hacer una revisión de la vía aérea o el intento inicial de intubación.
Entonces, ¿qué comentario tienes de eso de la anestesia? Y lo último, más que nada, reforzar que dado que ya está bien evidente, ya hay la evidencia fuerte de que el uso del video laringoscopio trae más éxito para las intubaciones en general. De hecho, hay metaanálisis de eso. Yo creo que acá no se debe pensar y se debe incluir siempre la videolaringoscopía para el intento de intubación del recién nacido, porque ya sabemos que para la intubación normal se gana tiempo, es más exitosa, eso está bien demostrado. Entonces aquí con mayor razón me parece que se debe siempre agregar otro equipo más dentro del pabellón, pero debería haber un videolaringoscopio. Así que ese es el comentario del videolaringoscopio y las preguntas sobre lo de la anestesia y la presentación podálica. Y muchas gracias y felicitaciones. Gracias, doctor. Ya, excelentes preguntas. Hay una de nuestras pacientes que estaba en podálica y se realiza la versión. Nosotros tenemos posibilidad de hacer versión tanto externa antes del pabellón como una vez abierto el útero también. Entonces, dependiendo de la dificultad, la posición, estamos bastante, en el fondo, acostumbrados a hacer estas versiones, así que eso es lo que está indicado. Y nos pasó con la bobita de esa malformación, esa gran malformación linfática, que tuvimos que hacer una versión externa en un principio. Y también eso se planificó pero era una bobita que cambiaba, era difícil hacer la versión, pero que logramos posicionarla bien, que era esa bobita del Epignatus que hicimos en el 2019, que era este tumor grande. Pero sí, la versión externa o interna está descrita y nosotros hemos tenido que hacerla en una oportunidad y media. Em, Obviamente tiene que ser por los operadores experimentados y tratar de realizar la menor manipulación posible. Ahora, y lo ideal es que sea externo primero. Lo ideal es que sea externo porque ya una vez abierto el útero, ahí en el fondo el riesgo es mayor de que se produzca el desprendimiento placentario. Con respecto, también, bueno, quiero agregar además sobre ciertas complicaciones, pero que a nosotros no nos ha tocado, son los casos en que existe una placenta anterior o placenta baja, en que en esos casos está descrito, y afortunadamente no nos ha tocado, pero se puede realizar una incisión, una laparotomía media, infra y supraumbilical, en que uno exterioriza el útero y hace una incisión por la parte posterior del útero. Y eso afortunadamente no nos ha tocado porque obviamente tiene asociado muchos mayores riesgos, pero también se podría hacer. Em, la segunda parte era sobre la Lo de la anestesia. anestesia. Sí, en realidad eso lo hemos discutido bastante y finalmente nos quedamos con todos los beneficios de la anestesia general. Hemos intentado en algunos exit también poner anestesia directa a la guaguita y eso se hace, pero debiera bastar solamente con la anestesia y lo que le llega a través entonces de la circulación desde la madre. Así que eso es lo que hemos preferido. Tiene ciertos problemas para nosotros como la posterior, así como nos favorece que se relaje el útero. Toda la reacción posterior cuando ya hacemos la extracción del recién nacido y necesitamos que el útero se contraiga, eso se nos complica un poco, pero de todas maneras preferimos que sea con anestesia general. Preferimos los beneficios tanto para la relajación uterina como para también el recién nacido y eso lo hemos también conversado bastante en que a ustedes también les facilita. Y por eso no. Y sobre la videolaringoscopía, sí, aquí, bueno, son unos pocos entre los neonatólogos del equipo que son los que están más frecuentemente en los exit y es súper bueno que usted lo diga acá porque muchas veces, si bien nosotros organizamos, pero en esta parte técnica específica son los diferentes equipos los que deciden. Entonces es súper bueno que tengamos ahí ya confirmación de que la evidencia apoya totalmente la videolaringoscopía para la intubación, así que lo vamos a tener siempre, desde ahora en adelante. Muchas gracias a todos y muchas gracias, Mónica, y que tengan Gracias. una muy buena Gracias. semana. Gracias a todos. Chao, Nos vemos. chao. Chao, Chao, chao. chao.